Como ustedes saben, ya habíamos comentado un poco acerca de cómo se armó el bloque de unidad el año pasado. El objetivo de este bloque de unidad era tener un solo candidato que postule a la presidencia para tener más fuerza en contra del MAS, más o menos esa era la idea. Ahora vamos a pedirle a Juan Pablo en un rato que nos dé un poco más de claridad de cuál era el objetivo. Lo que sí se sabe es que este bloque de unidad pues se terminó desuniendo, se disolvió esta semana, de hecho. Mucha gente ha quedado decepcionada de que, bueno, tanto lío se hace para armar el bloque de unidad y todo para que después se disuelva, todos acusan a todos de que están actuando por intereses propios, que simplemente quieren ellos mismos ser presidentes. Específicamente se ha hablado en contra de Tuto Quiroga en todo lado, mucho más que en contra de Samuel Doria Medina, y ahorita vamos a ver por qué es que Tuto Quiroga ha sido uno de los principales atacados en estas noticias. Primero, Juan Pablo, no sé si nos puedes reiterar cuál era el propósito inicial de formar el bloque de unidad y cuáles eran las acciones que se estaban tomando para llegar a este propósito común que se parecía tener. Bien, el bloque de unidad. El bloque de unidad, como dijimos, había sido conformado el año pasado a finales con el propósito de conseguir una candidatura única de la oposición democrática que pudiera derrotar al MAS en las urnas. Estos eran los precandidatos que conformaban al bloque y la intención era que de entre ellos saliera el que represente a la oposición, como digo, democrática. Las acciones que se estaban llevando adelante eran que se iba a seleccionar al mejor candidato de entre ellos y además de ser el mejor, al mejor posicionado también en cuanto a apoyo, para ser el candidato que sea apoyado por todos y gane al MAS en las urnas. Ese era el propósito inicial del bloque. Y entonces los mecanismos que se estaban acordando para llevar a cabo la elección del candidato era, al inicio se sugerían primarias digitales. Eso es costoso, aparte casi imposible de realizar, porque siempre puede suceder que gente afín al gobierno, que no es militante, pueda entrar y desvirtuar la elección. Luego se propuso un mecanismo de encuestas, que es el que al final se estaba acordando. A inicios del mes de marzo se había acordado, casi por completo, había muchos detalles que terminar de consensuar, que se iba a elegir al candidato del bloque de unidad por medio de encuestas. En particular, el mecanismo era el siguiente. De los 6 precandidatos que estaban en el bloque, 3 quedaban en la competencia. Y en particular 2, porque uno de ellos, Amparo Vallivian, tenía muy poco apoyo realmente. Entonces, digamos que quedaban 2 en la contienda, que eran Samuel Doria Medina, del ala, digamos, un poco más centroizquierdista dentro del bloque, y Tuto Quiroga, del ala derecha del bloque. ¿Cuál era el mecanismo de elección? Tuto Quiroga iba a elegir una encuesta y le iba a pagar por su cuenta, una encuestadora, y le iba a pagar por su cuenta para hacer el trabajo de campo. Samuel Doria Medina iba a elegir la otra encuestadora para hacer el trabajo de campo, y entre los dos iban a acordar una tercera encuestadora que iba a realizar, digamos, el trabajo neutral para que no haya desconfianza. Entonces, cada uno de ellos iba a presentar 120 personas para cada encuestadora, es decir, 360 personas capacitadas para fiscalizar el trabajo, de modo que no haya desconfianza. Ni Samuel Doria Medina creía que Tuto Quiroga hizo una encuesta falsa donde él sale beneficiado, ni Tuto Quiroga crea que Samuel Doria Medina hizo una encuesta falsa donde él salga beneficiado. Pero no sé si quieres entrar directo ahorita a la disolución del bloque o quedarnos en el mecanismo que había sido acordado para la definición, perdón. Creo que podemos hablar del tema de las encuestas, porque finalmente sí creo que hubo una confusión con el tema de las encuestas. Creo que nos sirve que nos cuentes cómo se supone que tenía que ser paso por paso
y bueno, después hablaremos de por qué se disolvió el bloque de unidad, pero sigamos paso por paso. Entiendo entonces, para resumir, que Tuto Quiroga, Doria Medina son los que iban a ser posiblemente uno de los elegidos como candidato por medio o de parte del bloque de unidad. Amparo ya no, Luis Fernando Camacho tampoco, Carlos Mesa tampoco. ¿Quién era el otro que estaba? Vicente Cuellar. Y Tuto Quiroga iba a escoger una encuestadora, Doria Medina otra encuestadora, y iban a escoger a una tercera encuestadora. ¿Cómo fue al final ese tema? ¿Llegaron a realizar esa encuesta de ese modo o qué pasó con el tema de las encuestas? Bien, a inicios de marzo, que bueno, el acuerdo era que estas encuestas se hagan hasta antes de abril, a inicios de marzo, Tuto Quiroga presenta a las 360 personas capacitadas para la fiscalización de las encuestas y, digamos, sin sacar conclusiones, Samuel Doria Medina empieza a cuestionar un poco el mecanismo de elección del candidato, se prolonga el tiempo en que se iban a realizar las encuestas, porque como digo, Samuel Doria Medina estaba cuestionando un poco un par de asuntos, digamos que con su derecho, porque ya, con todo. En fin, el acuerdo era hacer las encuestas en marzo, se alargó un poco de tiempo y al final no se hizo. Eso es lo que puedo decir de ese asunto en particular. Ok, perfecto. Entonces, resulta que estas encuestas que se tenían que realizar finalmente no se realizan. En marzo es que estaban quedando que sí o sí tenían que salir antes de abril. Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, antes de abril, antes de abril, porque en abril el Tribunal Supremo Electoral iba a sacar la convocatoria a elecciones y entonces iba a empezar a tener jurisdicción, es decir, potestad de administrar cualquier tipo de mecanismo de medio de comunicación para el direccionamiento del voto, campañas políticas, o sea, el Tribunal Supremo Electoral, en fin, iba a tener la potestad de fiscalizar cualquier campaña política, digamos. Ok, ahora, aquí tenemos ya un conflicto de narrativas que quisiera que nos aclares un poco. Doria Medina, junto con sus, ¿cómo se llaman? Sus voceros en las noticias, estuvieron hablando abiertamente acerca de este tema de las encuestas, que la encuesta, que con esa se va a escoger al candidato, que no sé qué, bla, bla, bla. Después tienes a Tuto Quiroga, que dice que ellos de forma interna con el bloque de unidad habían quedado en que la realización de estas encuestas iba a ser hecha de forma más reservada, sin comentarla a los 7 vientos. Que al final, ¿qué es? O sea, ¿hay algún documento que hayan firmado entre los dos diciendo que iban a haber ciertos lineamientos acerca de cómo iban a publicar los resultados de las encuestas? ¿Podían hablar de las encuestas o no? Independientemente de que hubieran resultados, porque al final ni siquiera se realizaron las encuestas que quedaron inicialmente. Al final, ¿qué es cierto? ¿Qué se había quedado que no? Uno dice una cosa, el otro dice otra. Bien. Hay un acuerdo de lo que tenían ya preconcluido, digamos, que tenía varias cláusulas. Entre ellas, una cláusula en particular era la que hablaba del principio de reserva. Esto en derecho quiere decir que lo que se hace durante un proceso, sea cual sea, un proceso de elección de un candidato en este caso, debe quedar solamente en el conocimiento de las partes y en esa cláusula el acuerdo que habían ya preconcluido las partes del bloque de unidad también decía que al único que correspondía hablar acerca del tema de las encuestas o de cómo se iba a definir al candidato de la unidad era a Carlos Mesa, que había sido constituido vocero del bloque porque él ya no era candidato. Entonces, eso es lo que sucedió. Se acordó que solo Carlos Mesa podía hablar públicamente acerca del mecanismo de elección del candidato, pero como bien mencionas,
Samuel Doria Medina, los voceros de Samuel Doria Medina empiezan a explicar cómo iba a ser el mecanismo de elección del candidato, cuáles iban a ser las encuestadoras, quiénes iban a ser los encuestados, cuáles iban a ser las preguntas, o sea, se ventiló todo. ¿Y cuál es el problema? Que el Tribunal Supremo Electoral, abierta la convocatoria, tiene jurisdicción sobre esos asuntos. Entonces es algo que no solamente no puede ser público, sino que no puede ser realizado sin el aval del Tribunal Supremo Electoral, y por eso era importante que se hiciera en marzo. Pero en marzo, a finales de marzo, los Samuel Doria Medina y Unidad Nacional, que es, así se llama su partido, empezó a explicar a todo el mundo cómo iba a ser, qué se iba a hacer y todo, y ese ha sido el problema. Ok, gracias. Ahora, en cuanto a este tema, yo, como muchos bolivianos, simplemente vimos de qué tontería, o sea, hacen su bloque de unidad, al final resulta que no están tan unidos como parecía que tenían que estarlo, uno lo acusa al otro, uno dice una cosa, el otro dice otra, todo pareciera como que los dos están actuando por intereses personales. De forma objetiva, yo como cristiana, como conservadora, creo que puedo concluir que se tenía un acuerdo común en el que no se supone que se tenía que dar tanto detalle respecto a las encuestas, a los canales de televisión, periódicos y todo esto. Quien estuvo hablando de esto de forma tan abierta fue específicamente Doria Medina y sus voceros. Ese es un hecho objetivo. En el caso de Tuto Quiroga, dado que había este acuerdo, me parece que él actuó de forma correcta, en la que lo tomó con reserva, y no recuerdo que él haya comentado de forma muy abierta lo que se estaba planificando hacer con este tema de las encuestas. Como tú dices, a mí, una vez que me enteré que había este acuerdo de no, como tú dices, ventilar todos estos datos a todo el mundo, literalmente, me llamó la atención que Doria Medina sí lo estuvo haciendo, incluso comentando el tema de las preguntas que iban a formar parte de la encuesta y todo eso. Entonces, de nuevo, objetivamente pienso que Doria Medina faltó a su palabra al momento de hacerlo de ese modo. Por otro lado, sí entiendo que fue Tuto el que insistió en que estas encuestas debían realizarse antes de abril, es decir, en marzo. Y finalmente no se realizaron en marzo. Ahora, vámonos a la siguiente parte, que creo que fue la parte más confusa, tanto para mí como para muchos bolivianos. Tú me dices que al final no hicieron la encuesta que habían quedado, tenían que ser estas 3 encuestadoras, de modo que haya confianza, que sea creíble, que tengan credibilidad, ¿no? O sea, uno escogido por uno, por el otro, uno neutral, todo lo que sea. Ok. Resulta que estas encuestas no las realizaron, pero Juan Pablo, yo me acuerdo hace unas semanas que salieron unas encuestas de Red 1 y también salió una encuesta de Marcelo Claure. Y nos va a ayudar la editora a poner algunas de las imágenes de las encuestas. Yo, cuando vi estas encuestas, y estoy segura de que muchos bolivianos han pensado lo mismo, muchos pensamos, ya salieron las encuestas, ya salió la encuesta que había quedado supuestamente el bloque de unidad, y mira, Doria Medina está ganando por un 1% de diferencia a Tuto Quiroga. Después salió esta otra, no sé si nos puede mostrar la editora, esta encuesta de Marcelo Claure, o que la estuvo, no sé si la pagó Marcelo Claure, no sé cuál es el tema, pero hay una imagen más con la encuesta. Igual, o sea, y yo vi esto y dije, entonces ya salieron las encuestas, y de repente Tuto Quiroga sale a decir que él como que no está de acuerdo. O sea, realmente fue una confusión tremenda. ¿Nos puedes explicar qué son estas encuestas? Si son oficiales, no son oficiales. Yo tengo entendido que salieron a finales de marzo, no salieron en abril, cuando ya se había publicado el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasó con estas encuestas? Y no sé si hay algún problema con ellas, o sea, no, ¿de dónde salen estas? Bien, sí, es un asunto importante. Hace un par de
de días ya, Tuto Quiroga hizo público un documento del último preacuerdo que había llegado el bloque de unidad, donde solo estaba presente la firma de Samuel Doria Medina. ¿Y qué decía este preacuerdo? Que las encuestas del bloque de unidad se iban a realizar en la primera semana de abril con absoluta reserva, porque como dije ya, la intención era hacerla en marzo, Tuto insistió mucho en hacerlo en marzo, Samuel lo dilató, no se hizo en marzo, el acuerdo era hacerlo en la primera semana de abril, tratando de hacerlo lo más rápido posible para evitar que la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral sea abierta y entonces pueda inhabilitar a algún candidato por ese asunto, punto que vamos a tocar con precisión más adelante, pero esa era la situación. Entonces, las encuestas del bloque de unidad se iban a hacer la primera semana de abril. Y misteriosamente, y quiero ser claro, muy claro en que es sospechoso el asunto, misteriosamente, a finales de marzo, la empresa Captura Consulting, que es la que Samuel Doria Medina había impulsado para ser la empresa neutra, ¿no ve que habíamos dicho que iban a ser 3 encuestadoras? La de Tuto, la de Samuel y la neutra. Bueno, Captura Consulting se supone que iba a ser la neutra a sugerencia de Samuel Doria Medina, que bueno, en ese momento todavía no era absolutamente claro, pero casi era seguro que iba a ser esta encuesta. Pero esta empresa, una semana o semana y media antes de la encuesta del bloque de unidad, saca la encuesta para Red 1. Y en esta encuesta para Red 1, Samuel Doria Medina tiene una ventaja de 1 punto porcentual en un marco en que, según la ficha técnica de la encuesta, el margen de error es de un 2.5%. Es decir, si bien en el resultado sale que Samuel tiene 17 y Tuto tiene 16, podría perfectamente ser el caso que Samuel tiene 15 y Tuto tiene 18. El margen de error, al ser 2.5%, podrían invertirse los papeles o agrandarse la diferencia. Sin embargo, esto sale de manera muy repentina por la empresa Captura Consulting. Y en ese contexto, en ese marco, el señor Marcelo Claure venía ya hace días, también antes de que saliera la encuesta de Red 1, promocionando una super encuesta que él iba a hacer, que él iba a presentar al público, que era, se supone, la más grande encuesta hecha en Bolivia, que era la mejor encuesta de la historia, que no había encuesta más creíble que la de Marcelo Claure, en otras palabras. ¿Y qué pasó? La misma empresa, Captura Consulting, es la que le hizo el trabajo de campo a Marcelo Claure. Entonces, es la misma empresa la que hace el trabajo de campo en los mismos días. Ahora, no sé si alguien es capaz de creer que hizo el mismo trabajo de campo en los mismos días, pero con diferentes encuestadores y a diferentes encuestados. Lo natural en este caso es que básicamente copió y pegó el trabajo de uno a otro y simplemente a Red 1 le hizo su encuesta con el mismo trabajo de campo y a Marcelo Claure le hizo su encuesta con el mismo trabajo de campo. Ahora, en ambas encuestas se ve que Samuel Doria Medina tiene una ventaja de un 1% por encima de Tuto Quiroga. Pero hay un detalle. Por ejemplo, en el departamento del Beni, en la encuesta para Red 1, Captura Consulting revela que Tuto Quiroga tiene el 45% del apoyo. En la encuesta para Marcelo Claure, la misma empresa, en los mismos días, revela que Tuto Quiroga en el departamento del Beni tiene el 25% del apoyo y Samuel el otro 25%. Es decir, es una diferencia abismal en un departamento como el Beni, que si bien es pequeño en cuanto a población, la diferencia no puede ser tan grande si la encuesta es hecha con objetividad y peor aún por la misma empresa en los mismos días y con el mismo trabajo de campo. Otro detalle que es importante y que los analistas han revisado con detalle acerca de la encuesta presentada para Red 1, por ejemplo, es el siguiente. Aquí en Tarija, que es de donde yo estoy hablando, el porcentaje que Tarija representa del padrón electoral nacional es un 5%. La muestra para la encuesta de Red 1 se supone es de 1.500 personas. El 5% de 1.500 es 75, pero en Tarija se consultó a entre 40 y 30 personas.
es decir, menos de lo que correspondería según el padrón electoral. Y eso no solo sucedió en Tarija, sucedió en Pando, sucedió en Santa Cruz, donde se muestra casi un empate. Tuto Quiroga supera a Samuel por un punto porcentual en Santa Cruz en las dos encuestas, pero en departamentos como Beni, como Sucre, si la gente que está escuchándome ahora revisa las encuestas, va a notar una diferencia pero abismal. En Sucre, según la encuesta de Red 1, Tuto está ganando por mucho. En Beni también. Pero en la encuesta de Marcelo Claure, que una vez más, repito, ha sido hecha por la misma empresa en los mismos días, en Beni, Tuto y Samuel están empatados, y en Sucre, en Chuquisaca, perdón, Tuto y Chi Hyun Chung están empatados también, lo cual es sumamente llamativo. Si es que se trata de un trabajo objetivo, da muchísimo que desear. Y un detalle, esta encuestadora resulta que ha sido vetada por organismos internacionales y en la última elección, la del 2020, erró en su última encuesta, dio un resultado y el resultado final de la elección era abismalmente diferente. En particular, era un 15% la diferencia entre la supuesta predicción de Captura Consulting y el resultado final. Y un 15% de diferencia es enorme, porque se suponía, según Captura Consulting, que Carlos Mesa casi seguro que iba a ganar esa elección, o por lo menos iba a haber una segunda vuelta, pero segura. ¿Y qué sucedió? Luis Arce Catacora ganó con 55% de la votación esa elección. Esa clase de errores en una encuestadora que se supone seria deja mucho que desear, abre muchas sospechas y bueno, es eso lo que sucedió. Esas encuestas aparecieron poco antes de lo que se suponía iban a ser las encuestas del bloque de unidad, y como muchísimos advirtieron en Bolivia, tanto analistas políticos objetivos, voceros obviamente de Tuto Quiroga y personas a las que les interesa la verdad, denunciaron que eran simplemente maniobras políticas por parte de Samuel para posicionarse mejor para el momento de la encuesta del bloque de unidad, porque obviamente Tuto Quiroga estaba ganándole por muchísimo, según encuestas serias, ¿no?, de nivel internacional. Ahora, tengo una pregunta ahí, Juan Pablo, y tengo algunos comentarios también. Uno, esta encuesta que publicó Red 1 por medio de esta empresa, esta compañía que hizo el análisis estadístico, fue financiada, o sea, esa realización de la encuesta, ¿fue financiado por Samuel? ¿Fue financiado por Red 1? ¿Quién financió esa encuesta? Es un detalle un poco oscuro, así que no te podría dar el dato concreto, la verdad. Ok, en cuanto a la encuesta de Marcelo Claure, la pagó él, supongo. Sí. Ok, solo por curiosidad, ¿Marcelo Claure tiene algún link, digamos, con Doria Medina o con alguno de los candidatos? Si revisamos las redes de Marcelo Claure, pareciera que sí, que tiene algún vínculo cercano con Samuel Doria Medina. Hace 4 días estaba publicitando una entrevista que Samuel iba a tener en Univisión. Entonces, sí, o sea, al parecer sí, no es algo que te puedo asegurar tampoco, pero claro, siempre se ha dicho, y siempre dije, es un dicho popular aquí: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dicen. Es decir, cuando una persona da muchísimo dinero por algún motivo, no, casi que no es por altruista, ¿no? Hay algún interés por detrás. Claro, ajá. Ahora, lo otro que yo sí quiero mencionar, y pienso que puedo hablar un poco más acerca de eso, porque yo soy científica, he trabajado como investigadora, mi esposo es físico, es el tema de los números de las encuestas, porque como tú dices, todo análisis estadístico va a tener un margen de error. Entonces, en este caso, no sé si nos puede mostrar de nuevo la encuesta de Red 1. Hay una diferencia de un 1%, si no me equivoco, entre Tuto Quiroga y Doria Medina, que son los que son parte del bloque de unidad en esta lista que estamos viendo de varios precandidatos.
y un 1%, cuando el margen de error, según la metodología estadística, el análisis estadístico que ellos han realizado, un 1% es nada, básicamente, porque si el margen de error es del 2.5%, van a disculpar, pero esta encuesta no nos sirve para absolutamente nada. Añadido al hecho que nos estaba comentando Juan Pablo, también lo he escuchado de otras fuentes, que esta empresa de estadística o lo que sea ha sido una empresa, un negocio o lo que sea que se llame, con ya problemas que venían de antes, de que pareciera que no tienen bien hechas sus metodologías estadísticas como para sacar datos serios. No sé por qué entonces nosotros como ciudadanos nos tomaríamos en serio esta encuesta. Por otro lado, lo que mencionaba Juan Pablo me parece importante también. Si esta misma empresa ha realizado ambas encuestas y tiene resultados tan diferentes en ambas, creo que cualquier persona que lo vea con un poco de lógica va a decir, hay un problema con la metodología estadística de esta empresa. Hay un problema ahí. No sé si quieres comentar algo más respecto a estas encuestas, Juan Pablo, antes de que pasemos a mi siguiente pregunta. No, es eso lo que dices, o sea, ahí está el asunto. Hay mucha gente, muchísima gente sin duda que analiza las cosas a profundidad y se da cuenta rápido de que esta encuestadora, Capture Consulting, confiable no es y que tiene muchísimos errores en su metodología, que las encuestas que presentó no son confiables, pero hay otro porcentaje en el país que no está tan interesado en el asunto y lo único que ve es lo que sale en la tele o lo que sale en las redes. Y esa es la estrategia, direccionar el voto de esa gente hacia un candidato que ilegítimamente quiere tomar la cabecera de la oposición. Es eso. Claro. Y en este caso, por lo que yo he visto personalmente en las redes sociales de Doria Medina, me parece que cuando salió la encuesta de Red 1, que de nuevo no era la encuesta oficial que se había quedado con el bloque de unidad, lo que hizo Doria Medina es inmediatamente decir, ven, yo estoy por encima de Tuto, que él va a estar candidateando como para presidente porque parece ser el que tiene más apoyo. Y yo sinceramente que no soy especialista en encuestas y en estadística específicamente, si bien sé un poco acerca del tema. Doria Medina es negociante. Él sabe, tiene que saber un poco de matemática, tiene que saber un poco acerca de este tema de los márgenes de error y demás. Agarrar una encuesta como esta, en el que hay un 1% de diferencia entre él y Tuto Quiroga, y salir directamente a celebrar que parece que él va a ser el elegido por parte del bloque de unidad, a mí me pareció, no sé si decir ingenuo o directamente una actitud maliciosa de su parte, pero como tú dices, Juan Pablo, te genera sospechas todo este tema. El momento en el que salieron las encuestas, que Doria Medina directamente haya salido a celebrar estos datos, por más que dejan mucho que desear. Ahora, Juan Pablo, quisiera hacerte una pregunta acerca de lo siguiente. Yo tengo entendido que hubo un punto, y nos puedes aclarar a todos los que tenemos confusiones o huecos respecto a este tema. Yo tengo entendido que el bloque de unidad tuvo una reunión, si no me equivoco, en marzo, en la que Tuto no estaba presente y se tomaron ciertas decisiones en esta reunión. ¿Nos puedes comentar qué pasó con esto? Porque creo que juega parte en qué está pasando por la mente de Doria Medina también. O sea, al final, ¿qué está pasando con esto de que se publican encuestas, que se las comenta abiertamente por parte de Doria Medina, por lo menos? Y después hay esta reunión del bloque de unidad en la que ni siquiera está Tuto, que es uno de los principales o de las personas más importantes como para formar parte de una reunión del bloque de unidad. ¿Nos puedes comentar qué se habló, por qué no estaba Tuto, qué se decidió y todo eso? Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, salen estas encuestas, las de Red 1 y Marcelo Claure, y Tuto Quiroga empieza a advertir que ya había entrado abril, y Tuto Quiroga empieza a advertir
que estaba a punto de abrirse el calendario electoral, que él no quiere comentar las encuestas de Reduno, de Marcelo Claure. Incluso poco después de la encuesta de Marcelo Claure, la agrupación ciudadana, bueno, la agrupación civil, digamos, llamada El Búnker, encabezada por Agustín Zambrana en su momento, Virginio Lema, hace un intento muy, muy bueno y muy útil de primaria digital, donde era imposible emitir votos nulos, inválidos, o repetir votos, que una persona vote varias veces, porque el sistema depuraba la votación. Y en esta primaria digital participan 300.000 personas, un poco más, de Bolivia, y en esa primaria digital gana Tuto Quiroga. Y sin embargo, como ya era abril, Tuto Quiroga, aunque obviamente le hubiese encantado comentar esa primaria digital, no lo hizo precisamente porque tenía el miedo de, digamos, comento hoy día la primaria digital, yo gané, el periodista que me entrevistó saca la entrevista mañana y resulta que mañana el tribunal ya había abierto el calendario y me inhabilita. O sea, Tuto Quiroga empezó a advertir del peligro de hablar de las encuestas, de hacerlas y todo eso, porque ya estaba bien entrado abril, ya habían pasado 2 días, digamos. Entonces, el bloque de unidad se reúne de urgencia, solamente estaban presentes, como dices, Samuel, Mesa, Amparo y Vicente y el representante de Camacho. Estaban reunidos 5 de los 6 miembros del bloque, que se reunieron de urgencia y sin previo aviso, y de esa reunión sale una combinatoria al estilo masista, como en el caso Cutler. Tiene 24 horas para venir aquí a presentarse y decir que sí vamos a hacer las encuestas. Y Tuto Quiroga dice, o sea, él estaba en otro país en ese momento, entonces era imposible llegar en 24 horas repentinamente a declarar como si se tratase de la Fiscalía del MAS. Entonces se reúne el bloque, saca la combinatoria, Tuto no puede llegar y el bloque ya no, o sea, Carlos Mesa, que se supone que era el vocero, en absoluto silencio, sale Samuel Doria Medina a decir, a declarar que el bloque de unidad va a seguir haciendo las encuestas, que no importa lo que diga Tuto, y todo eso, y bueno, es eso lo que sucedió en esa reunión, la primera y única reunión del bloque de unidad donde Tuto no estaba. Ok, entonces, en ausencia de Tuto, deciden, supongo que podemos decir de forma objetiva, a insistencia de Doria Medina, se decide que sí se van a realizar las encuestas. ¿Estoy en lo cierto? Sí, o sea, se determina que las advertencias de Tuto no son dignas de ser tomadas en cuenta. Okay. Y sin él se toma una determinación tan importante como la definición de un candidato. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.